Bueno, esta es la sexta sesión de un seminario que en alianza o en acuerdo entre la Universidad Católica Andrés Bello, el posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Civil Un Estado de Derecho hemos llevado adelante. Yo llamé este seminario Derecho Interdisciplinario y Experimental. Lo que quería era, bueno, llevar a una visión distinta del derecho, incorporarle otra ciencia, pero más que eso, darle una connotación lo más empírica que pudiéramos a la comprensión, el entendimiento, incluso la valoración del derecho. En ese contexto, he estado invitando a varios amigos míos, profesores, que han venido dando charlas relacionadas con estos temas que hemos venido conversando. Están aquí también alumnos del doctorado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Están alumnos también que están haciendo el doctorado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, pero que son alumnos de Ecuador. Hay algunos miembros de un Estado de Derecho, otros alumnos míos, incluso de la carrera, con lo que, nada, estamos aquí para escucharte, Ricardo. Es un gusto que nos acompañes. Te agradezco muchísimo, bueno, todo el tiempo que le has dedicado a preparar estas palabras. Tienes el tiempo que tú quieras, dale, y después te vamos preguntando cuando terminemos. No te vamos a intentar interrumpir hasta que termine, ¿vale? Bueno, buenas noches. Ante todo, Antonio, un gran agradecimiento por haberme invitado a este extraordinario seminario novedoso, heterodoxo. No solamente es un honor, sino un gran compromiso, ¿no? Visto la calidad intelectual de los dos profesores invitados que me precedieron en este espacio. No son los doctores Isaías Medina Tefisola, que nos sorprendió al decirnos que el derecho no eran conceptos, sino procesos, y al buen amigo, el doctor Miguel Mónaco, que nos dio una charla muy buena sobre el análisis económico del derecho, planteando también algunas cosas muy interesantes sobre lo que no nos enseñan en la universidad, que es que la ley tiene costos, cumplir la ley tiene costos. Y en ese sentido, quizás yo venga a hablar de lo mismo, pero quizás con otra narrativa, con otro lenguaje, con otra terminología, pero creo que Isaías, Miguel y yo prácticamente estamos en la misma línea, podemos tener algunos matices, pero eso es importante. Y yo quisiera empezar mi exposición citando una frase de Nassim Nicolás Taleb. Nassim Taleb es matemático, filósofo, es miembro del Instituto de Ciencias de la Incertidumbre de Massachusetts, es autor de los libros El Cisne Negro, Antifrágil y Jugarse la Piel. Y en el último de estos libros, Nassim Taleb señala, se hace esta pregunta: ¿por qué los historiadores nos confunden hablándonos de la guerra y no de la paz? Y esta pregunta tiene realmente grandes implicaciones, porque sin dejar de reconocer que la humanidad en periodos de guerra han habido grandes avances tecnológicos, sobre todo en materia de armas, en materia de telecomunicaciones y también en la ciencia médica, realmente los grandes descubrimientos, los grandes inventos que han hecho de la vida de las personas, de los seres humanos, más productivas, más prósperas, incluso más divertidas y con más tiempo de ocio, se produjeron precisamente en tiempos de paz. No sé si la memoria me falla un poco, no sé si fue Bertrand de Jouvenel que decía que donde hay paz hay comercio, y donde hay comercio las costumbres son dulces. Inspirándome en esta idea de Taleb, pudiéramos llevar esto a otras áreas del conocimiento humano, no solamente a la historia. Y aquí cabría preguntarse, ¿por qué los economistas nos confunden cuando nos hablan de las causas de la pobreza y no nos hablan de las causas de la riqueza? Porque ciertamente, Andrea, Antonio, los que hemos estado un poco en estos temas liberales, sabemos que la pobreza no tiene causa, la pobreza es incausada, la pobreza fue la condición inicial y natural del ser humano hasta hace apenas casi 300 años,
cuando con la revolución industrial descubrimos una manera de producir distinto, de negociar distinto, de relacionarnos distinto, que de esa fecha a esta parte ha producido una disminución colosal en los niveles de pobreza extrema. Lo que sí tiene causas es la riqueza. Y en relación a lo que nos incumbe como abogados, también podríamos decir, ¿por qué los profesores de derecho nos confunden cuando solamente en las facultades, en las escuelas, nos enseñan a escudriñar, a develar, casi que adivinar la intención que el legislador ha plasmado en las normas? ¿Por qué solo nos enseñan a interpretar las normas jurídicas? ¿Y por qué no nos enseñan, por ejemplo, que las normas jurídicas producen impactos colosales en la psique, en las emociones, en los instintos de las personas? ¿Por qué no nos enseñan que cumplir la ley conlleva costos de transacción, que cumplir la ley es costosa y que mientras una ley es más costosa, ineluctablemente eso lleva a un proceso donde la gente tiende a no cumplir las leyes que son costosas? Igualmente, en las facultades de Derecho no nos enseñan que a través de la ley se pueden crear incentivos o desincentivos que llevan a las personas a actuar de una manera u otra. Incluso llevan a las personas a actuar de una manera distinta a la que hubiesen actuado de no haber existido o de no haberse sancionado determinada norma jurídica o determinada relación y regulación. Y a pesar de todo esto, en las escuelas de derecho se insiste que el derecho es una ciencia y que es una ciencia porque tiene por objeto el estudio de la norma jurídica. Bueno, si el derecho es una ciencia porque tiene por objeto de estudio la norma jurídica, está muy mal, porque norma jurídica puede ser cualquier cosa. Norma jurídica, por ejemplo, fueron las leyes de segregación racial al sur de los Estados Unidos. Normas jurídicas fueron las leyes que se dictaron en Sudáfrica bajo las políticas del apartheid. Normas jurídicas fueron las leyes antisemitas que se dictaron en la Alemania nazi. Y además en las escuelas de derecho nos enseñan que el derecho es un sistema lógico y otros sandeces de ese tipo, con lo cual, mis estimados amigos, las escuelas de derecho realmente, más que ser escuelas de derecho, terminan siendo escuelas de legislación. Y de eso quiero hablarles hoy un poco, ¿no? Después de esta pequeña introducción. Quisiera comentar algunas reflexiones, algunos pensamientos, algunos cuestionamientos que me vengo haciendo desde hace unos pocos años hasta acá, más o menos desde hace unos 6 años, que van como encaminados un poco a tratar de concebir, de entender el derecho de una manera distinta. Y lo cual pasa por tratar de explicar o de definir qué es el derecho, porque cuando Antonio me invitó a dar una charla acá, realmente no estaba muy claro de lo que yo quería o podía hablar, pero la idea me surgió de unos viernes de disrupción, que es un programa que conduce muy bien Antonio, programa jurídico, donde uno de sus invitados le planteó al ponente una pregunta, que qué era el derecho. Y posterior a ese programa hubo otro disruptivo que trató de dar respuesta a esa pregunta desde la filosofía, pero realmente quedé muy frustrado porque no hubo la contundencia, no hubo la claridad. Hay tantas definiciones de derecho como filósofos o doctrinarios del derecho hay. Producto de estas inquietudes, yo me permití la licencia de elaborar una definición, un concepto de lo que es derecho, que quiero compartir con ustedes. Y es una definición que no me, ¿cómo diría? No busqué en el derecho ni en la filosofía del derecho elementos que me ayudaran a enseñar lo que a continuación les voy a leer, sino que me salí de esa zona de confort que para los abogados representa la ciencia jurídica y algunas otras ciencias sociales que más o menos no son afines, para tratar de definir desde un punto de vista, si se quiere, un poco más científico, lo que es el derecho. Leo. El derecho es una institución social evolutiva, espontánea y praxeológica que permite y facilita la transmisión de conocimiento a través de reglas de experiencia, que se hacen cumplir mediante el uso legítimo de la coacción
y que facilitan los procesos de cooperación humana. Repito, el derecho es una institución social evolutiva, espontánea y praxeológica que permite y facilita la transmisión de conocimiento a través de reglas de experiencia que se hacen cumplir mediante el uso legítimo de la coacción y que facilitan los procesos de cooperación humana. Si lo vemos así, que voy a hacer un comentario al final, el derecho termina siendo una máquina de... Espera un momento. Repíteme de nuevo que voy a terminar de copiarla aquí en el chat. Ándale, estoy transcribiendo. El derecho es una institución social evolutiva, espontánea y praxeológica. Que permite y facilita la transmisión de conocimiento a través de reglas de experiencia que se hacen cumplir mediante el uso legítimo de la coacción y que facilitan los procesos de cooperación humana. Entonces, a continuación... Los procesos de interacción. Y que facilitan los procesos de cooperación humana. Ok. Entonces, a continuación, más o menos con cierta metodología, pienso explicar brevemente cada frase que está inserta en esta definición. En primer lugar, se está afirmando que el derecho es una institución social evolutiva y espontánea. Y para entender esto, tendríamos que empezar a explicar cuáles son esas instituciones sociales evolutivas y espontáneas, qué función cumplen, de dónde vienen, cuáles son sus características. Miren, cuando hablamos de instituciones sociales evolutivas y espontáneas, estamos hablando de cosas como la agricultura, la domesticación de animales, el lenguaje, la escritura, la familia, el matrimonio, la propiedad privada, el dinero, el mercado, incluso la moral y, por supuesto, el derecho. ¿Qué tienen en común todas estas instituciones sociales surgidas así de manera espontánea y evolutiva? Bueno, que nos han ayudado a resolver problemas, a satisfacer necesidades. Es decir, son instituciones que nos han sido útiles para adaptarnos no solamente individualmente, sino como grupo, ¿no? Y las principales características de estas instituciones sociales surgidas así de manera evolutiva, espontánea, primero, que son sistemas sumamente complejos. Incluso los físicos que se han especializado en teoría de sistemas complejos no han podido actualmente entender del todo cómo funcionan estos sistemas, porque prácticamente son sistemas donde casi no hay constantes y casi todos sus elementos integradores son variables. Miren, aquí quisiera citar con respecto a los sistemas complejos una afirmación que hace Nicolás Taleb en su libro Jugarse la piel. Dice Taleb, los sistemas complejos, y tenemos que estar conscientes que las instituciones sociales evolutivas son sistemas complejos, carecen de mecanismos unidimensionales de causa y efecto que sean obvios y que en condiciones de opacidad no conviene intervenir en tales sistemas. No se debe intervenir en un sistema cuyos resultados están plagados de incertidumbre, si no se sabe cuáles serán las consecuencias. Sobre esto volveré un poco más adelante cuando coloque algunos ejemplos de instituciones jurídicas ya no espontáneas, ya no evolutivas, sino racionales, construidas por la razón humana, que fueron dictadas con la intención de mejorarnos, pero veremos que estas instituciones, al pretenderse aplicar a sistemas tan complejos como son las sociedades humanas y el mercado, la economía, resultaron produciendo efectos contrarios a lo que el legislador, el planificador, perseguía. En conclusión, si no sabemos cómo funciona un sistema complejo, lo mejor no es intervenir. Pero además, estas instituciones sociales evolutivas, o estas instituciones surgen de manera evolutiva, precisamente. ¿Qué significa esto? Que surgen tras largos procesos de ensayo y error, lo que significa que no son instituciones que emanan de la razón humana ni de la lógica humana, no son instituciones planificadas ni diseñadas del proceso, es decir, no son instituciones legisladas. Por esa misma característica de ser evolutivas,
Estas instituciones son dinámicas, cambiantes, no estáticas, están en constante mutación, cambio. Lo que sucede es que la velocidad con la que estas instituciones mutan, se transforman, las medimos por siglos, incluso por milenios, y en algunos casos, como la familia, como hablaremos un poquito más adelante, por millones de años. Además, son instituciones antifrágiles. ¿Qué significa esto? Que son instituciones que han superado la prueba del tiempo. ¿Y por qué la han superado? Porque como son instituciones que son indispensables para el buen funcionamiento de una sociedad, cada vez que una sociedad adopta este tipo de instituciones, así surgidas de manera espontánea, que los llevan a estar mejor, a ser más productivos, a facilitar los procesos de cooperación, tienden a producir sociedades evolutivamente estables. Por ejemplo, la agricultura se inventó hace 10.000 años y la domesticación de animales hace 8.000 y sigue siendo la principal forma con la que hoy por hoy seguimos produciendo alimentos. Y todas las demás instituciones, como el matrimonio, como la propiedad privada, el dinero, el mercado, son consecuencia directa de la agricultura, con lo cual estamos hablando de unos rangos, por ejemplo, el derecho. La pieza jurídica más antigua que se conoce es el Código Hammurabi, que tiene casi 4.000 años. Y a pesar de estos miles de años, estas instituciones todavía siguen siendo los pilares fundamentales de las organizaciones sociales. Es decir, son antifrágiles, han superado la prueba del tiempo. Además, son instituciones que son vitales para el éxito de una sociedad. Fíjense, basta que se emplee la legislación o cualquier otro medio de coacción para desfigurar, desnaturalizar, vaciar de contenido, incluso abolir o eliminar una sola de estas instituciones sociales para que cualquier sociedad humana se convierta en un infierno terrenal. Aquí me voy a permitir citar un principio que invocan mucho los científicos, que es el principio de Ana Karenina, tomada de la novela del mismo nombre de Tolstoy, donde Tolstoy pone en boca de uno de sus personajes la siguiente frase: todas las familias felices se asemejan. Cada familia infeliz es infeliz a su modo. Lo que quiere decir Tolstoy con esta frase, que para tener éxito en un matrimonio, se debe tener éxito de manera concomitante y concurrente en muchos factores: atracción sexual, manera en que se administra el dinero, la crianza de los hijos, la manera en que te relacionas con tu familia política, la religión y otros aspectos de importancia. Bueno, basta. Puede ser exitoso en la mayoría de ellos, pero basta con que fracases en uno solo para que un matrimonio sea un matrimonio de infeliz a su modo. Bueno, este principio de Ana Karenina también se puede aplicar a las sociedades. Basta con que una sociedad prescinda de una sola de estas instituciones que han logrado que los seres humanos vivamos en sociedad para que las sociedades se conviertan en sistemas evolutivamente inestables. Y esto no es una teoría, son hechos. Y me permito poner dos ejemplos históricos. La sociedad humana más planificada del planeta Tierra, por lo menos en el siglo XX, desde la legislación, fue la Unión Soviética. Y de exprofeso eliminar una institución social que surgió de manera evolutiva y espontánea, y que fue una institución que nos permitió distribuir de la forma más eficiente posible los recursos de por sí escasos. Y esa institución es la propiedad privada, y esa nación era la Unión Soviética. Fíjense en esto: al abolir la propiedad privada, no pueden haber relaciones de intercambio. Si no hay relaciones de intercambio, no puede haber mercados. Si no hay mercados, no puede haber precios. Si no hay precios, no puede haber cálculo económico. Y si no puede haber cálculo económico, no puede haber producción de bienes y servicios. Y si no se producen bienes y servicios, la consecuencia es que la gente termina muriendo de hambre y de frío. Y eso fue lo que pasó en la Unión Soviética en el año 17, que de exprofeso, usando el derecho positivo, abolieron la propiedad privada de los medios de producción, y la consecuencia de eso fue que en los 4 años subsiguientes murieron solamente de hambre y de frío 5 millones de personas. Otro ejemplo, la Camboya de Pol Pot, Antonio. Pol Pot abolió el dinero.
esclavizó a su gente y en menos de 3 años había muerto el 25% de la población camboyana. Y déjenme decirles algo, Pol Pot es egresado de la Universidad de la Sorbona y era un hombre muy educado. Y hago este comentario porque yo he ido en muchos programas de este estilo que se dice que uno de los problemas o una de las soluciones para que la administración pública y el Estado pueda funcionar de manera eficiente es precisamente educando bien a los funcionarios públicos. Eso es mentira. Eso es mentira. Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, tenía el doble de premios Nobel que Estados Unidos, Francia e Inglaterra juntos. Era uno de los países más educados de la Tierra y nos llevaron a 2 guerras mundiales desastrosas. En definitiva, el éxito de una sociedad requiere la adopción de todas estas instituciones sociales. Basta con que prescindas de una para que esa sociedad se vaya al desastre. Imagínate en Venezuela que hemos prescindido de casi todo, lo que explica la Venezuela actual. La penúltima característica de estas instituciones evolutivas, espontáneas, es que se desarrolla bajo principios sinérgicos, es decir, en su creación y funcionamiento imperan procesos de cooperación, están libres de toda coacción. Y cuando hablo de coacción, es que están libres de toda coacción del Estado. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿el derecho es una institución social y evolutiva? Bueno, yo creo que sí. Lo que tenemos es que tratar con las características que he mencionado, aplicárselas al derecho. El derecho, sin duda, es un sistema complejo. El derecho surge evolutivamente. O sea, el derecho, durante casi toda la historia de la humanidad, el derecho surgía por la repetición de conductas reiteradas que de manera inadvertida pasaban a formar normas jurídicas que después formaban parte del contenido del derecho. Al surgir evolutivamente, por supuesto, el derecho es dinámico, cambiante, es antifrágil, porque como ya dije, el derecho, por lo menos como lo entendemos hoy, tiene por lo menos 4.000 años de antigüedad. El derecho es vital para la vida pacífica en la sociedad porque el derecho nos ayudó a resolver un problema vital. ¿Cuál era? ¿Cómo resolvíamos nuestras disputas sin tener que matarnos? Y además se desarrolla bajo principios de sinergia, favorece los procesos de cooperación. Es que incluso los contratos nos permiten hacer negocios con personas que están fuera de nuestro círculo de afecto, de nuestro grupo. Nos permite relacionarnos comercial y mercantilmente con personas que no conocemos. Y lo sorprendente de esto, que el primero en darse cuenta de esto fue Carl von Savigny. Savigny, a comienzos del siglo XIX. Claro, Savigny no usa la terminología instituciones sociales evolutivas, pero Savigny entendió que el derecho se originaba a través de procesos históricos, que es más o menos lo mismo que decir que a través de procesos evolutivos de ensayo y error, y que el derecho se formaba o estaba en algo que era el Volksgeist, es decir, el espíritu del pueblo. Y para Savigny, el espíritu del pueblo eran las costumbres de las personas, las maneras en las que éstas se relacionaban espontáneamente entre sí para realizar cualquier relación de intercambio. Incluso ese derecho de gente, ese derecho común, ese derecho de Roma, era un derecho de común law. ¿Cómo se hacía el derecho en Roma? Bueno, cuando los romanos suscribían un contrato y surgían diferencias con ocasión del contrato, acudían a un pretor, que no era un funcionario del Estado, sino era una persona al cual el resto de la ciudadanía la reconocía autoridad por ser el más prudente, el más comedido, el más justo, y así entre todos iban descubriendo lo que era derecho. Se iban descubriendo principios generales que si eran útiles para resolver ese caso, bueno, se aplicaban y podía ser utilizado para resolver casos futuros parecidos, donde a su vez también podían surgir nuevos principios jurídicos. Hay la falsa creencia, de hecho los profesores de derecho en Estados Unidos se consideran los verdaderos herederos del derecho romano, porque hay la falsa creencia que el derecho romano era un derecho legislado, codificado. Eso se lo debemos a Justiniano, al Corpus Juris Civilis, que simplemente es una compilación de esas máximas jurídicas que se fueron desarrollando tras siglos y siglos
de litigio, y bueno, Justiniano las anotó para que no se los olvidara. Ese códex estuvo perdido por 700 años, reaparece en la Edad Media, y es por eso que hay la falsa creencia de que el derecho romano era un derecho codificado, pero realmente durante toda la historia de la humanidad, el derecho surgía de la costumbre, surgía de la cooperación humana, no era un derecho legislado. Incluso tenemos el ejemplo de la lex mercatoria, que no es que surge no porque a un monarca se le ocurrió redactarla, sino surge precisamente de la interacción entre los comerciantes de la Edad Media en Europa en esas ferias de mercaderes que se realizaban. El problema empieza a surgir realmente, como yo lo veo y como lo ve mucha gente, con la Revolución Francesa. Es a partir de la Revolución Francesa, porque déjenme decirles algo. Los parlamentos son unas instituciones que tienen unos 800, 900 años. Durante casi 700 años, los parlamentos nada más tenían dos funciones: controlar el gasto del monarca y aprobar los impuestos. Los parlamentos no legislaban, no hacían derecho. Eso lo hacían, eran los jueces. Y esto es muy importante porque, ya, déjame que aquí está la idea. No hacían los jueces, se me perdió la... Bueno, y esto es muy importante porque es a partir de la Revolución Francesa donde los parlamentos, como decía, empiezan a legislar sobre todo y para todo, ¿no? Empieza el imperio del derecho positivo, del derecho racional, del derecho constructivista, de ese derecho que no se descubre, de ese derecho que no surge de la costumbre, sino de ese derecho que surge de las mentes de unas personas que se piensan iluminadas y que forman parte de un parlamento. Y fíjense, yo quisiera hacer este ejercicio. Vamos a mencionar 5 instituciones jurídicas producto de la razón humana, no de la acción humana, o sea, que no son evolutivas. Por ejemplo, instituciones jurídicas evolutivas: la propiedad privada, la posesión, el matrimonio, la hipoteca. Son instituciones que siguen entre nosotros y funcionan muy bien. Pero fíjense en estas instituciones que han sido creadas a través de la razón. Por ejemplo, el salario mínimo. ¿Cómo se justifica que el legislador establezca salario mínimo? Bueno, la justificación de eso es que los trabajadores son débiles jurídicos, que los empresarios, los capitalistas, explotan a sus trabajadores, pagan sueldos miserables, y que, bueno, por una razón de justicia social, si es como se vende, se establece racionalmente a través de la legislación un salario mínimo. Debemos saber que para que el salario mínimo tenga sentido, es un salario que se fija un poquito por encima de lo que sería un salario de mercado. Por supuesto, un salario mínimo que esté por debajo de los salarios de mercado, un político que establezca eso no gana más nunca una elección. Y bueno, esa es la finalidad del salario mínimo, darle una ventaja compensatoria a los trabajadores que son explotados. Pues bien, esto que se nos vende como un acto de justicia social, como una conquista social, y sobre eso hay data, hay estudios, lo que produce son altísimas tasas de desempleo entre los sectores más vulnerables de la sociedad, entiéndase recién graduados, las mujeres, los inmigrantes. Incluso hay por lo menos 10 países europeos que no tienen salario mínimo, y la media del salario mínimo, del salario en esos países donde no hay salario mínimo, es muy superior con respecto a los países que decretan salario mínimo a través de la legislación. Las regulaciones de alquileres. ¿Cómo se justifican las regulaciones de alquileres? Bueno, que hay personas que no tienen el capital para adquirir una vivienda. Entonces el legislador, con un ánimo de justicia social para hacer el bien, regula, controla el precio de los alquileres para que aquellas personas que no puedan adquirir una vivienda tengan más posibilidades de iniciar su vida o su matrimonio en una vivienda alquilada. Bueno, lo que produce eso en la práctica es un desincentivo muy poderoso para que nadie construya edificios o viviendas para arrendar. Las normas de calidad, por ejemplo, que lo que buscan es que todos los consumidores consumamos bienes y servicios de calidad.
lo que produce son unas barreras de entrada al comercio casi imposibles de sortear para aquellos pequeños empresarios que teniendo un buen producto en mente o un buen servicio que prestar, no pueden ingresar al mercado porque los costos de cumplir con esas normas de calidad se lo impiden. Las medidas proteccionistas arancelarias. Eso se justifica que hay que proteger la industria nacional, y realmente lo que eso produce en la práctica es que se le da al empresario nacional un monopolio, un mercado cautivo, y al final los consumidores terminan pagando los productos a precios más altos. En Venezuela, Antonio, tú sabes muy bien que existía una corporación que se llamaba Indulac, en los años 70, creo, que tenía el monopolio para la importación de leche al país. Incluso podía dar concesiones a particulares para importar. Eso lo que produjo fue que los venezolanos consumiéramos leche por muchos años, pagando precios 4 veces superior al que se pagaba en los mercados internacionales por la leche. Y los controles de precios, bueno, miren, lo que producen es desabastecimiento, y sobre eso creo que no tengo que convencer a nadie. Entonces, fíjense cómo todas estas instituciones que han sido producto de la razón humana y que fueron diseñadas desde la razón para ser aplicadas a sistemas complejos como es la economía y la sociedad, producen, como dice Taleb, consecuencias insospechadas, consecuencias no buscadas, consecuencias distintas a las que se pretendía buscar con la implementación de este tipo de políticas materializadas a través de la ley. Por eso es que Taleb dice, y me permito leer porque es interesante ver la visión que tiene un matemático y un científico de la incertidumbre sobre lo que es derecho. Taleb dice lo siguiente: el mundo anglosajón siempre ha sentido predilección por el enfoque legal en vez de por el regulador. Si me haces daño, te demando. Esto ha desembocado en un derecho común muy sofisticado, adaptativo y equilibrado que se ha construido de abajo hacia arriba a través del ensayo y error. Sustituir los procesos naturales, es decir, ancestrales, que han sobrevivido a millones de agentes estresantes, por algo publicado en una revista sometida a una evaluación interpares que no resistiría la replicación o el escrutinio estadístico, ni es ciencia ni es buena práctica. Parafraseando a Nacé, sustituir los procesos naturales e históricos a través de los cuales los humanos por miles de años producíamos el derecho por esa cosa que llama legislación, no puede ser considerado ciencia, ni una buena práctica, ni una buena idea. Y es precisamente eso, como nos enseñan el derecho en las universidades, que insisto, no nos enseñan derecho, nos enseñan son leyes elaboradas en los parlamentos. Ahora bien, siguiendo con esta idea de las instituciones sociales evolutivas, ¿cómo surgen? ¿De dónde vienen estas instituciones? Fíjense lo que dice Francis Fukuyama. Las instituciones son pautas de comportamiento estables, valiosas y recurrentes, cuya función más importante es facilitar la acción colectiva, es decir, los procesos de cooperación. Sin normas claras y relativamente estables, los seres humanos tendrían que volver a negociar a cada momento. Tales normas están a veces determinadas culturalmente y varían en las distintas sociedades y épocas, pero la capacidad de crear esas normas y de adoptarlas están incorporadas de manera innata y genética en el cerebro humano. En la misma dirección apunta Douglas North, fundador de la economía institucional, y Gregory Clark, que también es un economista, que tiene un libro que Antonio tiene, yo lo tengo en PDF, se los puedo facilitar, que es un estudio fenomenal sobre la revolución industrial, donde Gregory Clark establece como hipótesis que ha sido bien vista en el mundo de la biología evolutiva, que las normas jurídicas, al ser moderadores de conducta, como puede ser el clima que te rodea o la geografía que te envuelve, si le das el tiempo suficiente para que sea aplicada, y si esa norma jurídica produce conductas que nos ayudan a adaptar y estar mejor, esa norma jurídica puede producir incluso cambios a nivel genético en los seres humanos. Les suelto esta idea, pueden estar de acuerdo o no, pero estas son las cosas que se están discutiendo hoy por hoy en el mundo de la ciencia. Pero aquí lo importante, fíjense, es que nos están diciendo que estas instituciones sociales, la propiedad privada, el dinero, el mercado,
la escritura pueden tener incluso causas genéticas, como causa primera, sin negar que posteriormente como causa última en la cultura juega un papel importante, porque hay una relación muy estrecha, una especie de bucle entre los genes y la cultura. Y yo creo que un ejemplo que más o menos demuestra esta afirmación es la institución, una institución social evolutiva que está reconocida por el derecho, que es la familia. Fíjense, el matrimonio también es una institución social evolutiva. Aquí la pregunta que les hago, y me gustaría interactuar un poco con ustedes, ¿qué problema nos ayudó a resolver el matrimonio? ¿Qué problema nos ayudó a resolver el problema? ¿Qué problema nos crea o ayudó a resolver? Plantea bien la cosa porque... Bueno, nos crea mucho. Pero fundamentalmente, en términos evolutivos, Antonio, ¿qué problema nos explícalo, porque allá se me confundiste. Bueno, nos ayudó a resolver los problemas de herencia. De hecho, matrimonio es una palabra compleja que viene de matri, matriz, y monio, patrimonio. Es decir, es una institución que pretende asegurar que el producto, esa cosa que lleva tu esposa, tu mujer en el vientre, lleve tus genes y que al nacer y al tú morir, sea ese niño quien herede tus posesiones. Ahora bien, ¿qué debió suceder en la historia evolutiva del hombre o cultural para que pudiera surgir el matrimonio? Ha debido haber otra cosa primero. La monogamia. La familia. La familia es una institución reconocida por el derecho. Ahora, la familia es producto, algún faraón egipcio o emperador romano o piacha ancestral de una tribu de cazadores recolectoras se levantó un día y le dijo a sus escribas: colóquenme ahí, escríbanme en esa piedra, en esa arcilla, que la familia, los humanos ahora nos vamos a organizar en familias monoparentales, de hombre y mujer. Se calcula que la familia se origina hace 1.700.000, casi hace 2 millones de años. No quiero entrar mucho en esto, pero les voy a decir algo que cuando yo lo leí, que Antonio también conoce esa teoría, a mí me causó un gran estupor y sorpresa. Lo que permite, o lo que permitió según la biología evolutiva, que la familia y la familia viene a resolver un problema, que es que quién se encargaba de la crianza de los hijos. Porque criar a los hijos es costoso, implica costos de oportunidad. Criar a los hijos implica que dejes de hacer algo. Además que consigas los bienes materiales para satisfacer las necesidades de tu hijo. Ahora, ¿por qué se forma la familia? ¿Por qué los seres humanos somos esencialmente monógamos? No estoy diciendo absolutamente monógamos y exclusivamente, somos esencialmente monógamos. Tendemos, y es el modelo que impera hoy, ¿no? De familia de hombre y mujer. Bueno, se van a sorprender. Eso tiene que ver con el hecho de que la hembra humana tiene la ovulación oculta o enmascarada. Muy brevemente, y no me voy a profundizar en esto porque tardaría casi 30 minutos en explicar esta teoría, pero el hecho, por lo menos existen 200 clases de primates, solamente 11, las hembras, tienen señales ocultas, no se sabe cuando están ovulando. Por ejemplo, las hembras babuinas, cuando están ovulando, la zona de la vagina y las nalgas se les pone roja y además se expiden un olor característico. Y si todavía el macho babuino es lo suficientemente idiota para no entender la señal, la hembra babuina se pone de frente al babuino macho de espaldas y en cuclillas. ¿Ok? Es decir, el macho tiene que aparearse en ese momento porque la hembra le está diciendo soy fértil. Y eso explica por qué en estas sociedades de primates donde la hembra tiene señales visibles de ovulación, los machos son desproporcionadamente más grandes que la hembra, porque tienen que caerse a golpes, literalmente, para poder transmitir sus genes. Bueno, una de las consecuencias, y hay 11 especies de primates, 11, donde la ovulación es invisible, enmascarada, no saben cuando están ovulando. Resulta que incluso tiene los testículos más grandes. Claro, el tamaño de los testículos de cada especie de primate depende de la fidelidad de las hembras. Por eso que los chimpancés tienen los testículos más grandes entre los simios, las hembras son muy promiscuas, pero de hecho un gorila que tiene un sistema de harén, un gorila adulto de 250 kilos, tiene los testículos del tamaño de un niño humano de 2 años.
Y bueno, no me quiero meter mucho en esos temas, pero el punto es que Está buenísimo. el hecho de que la mujer tenga ovulación oculta nos ayudó a pacificarnos. Imagínate, Antonio, que una mujer cuando esté ovulando se le pusiera la frente roja. Nos caeríamos a golpes para poder transmitir nuestro genes. Esa característica de la biología humana primero nos ayudó a pacificarnos y después por una teoría que se llama papá en casa, que es un poco larga de explicar, eso tendió a que formáramos parejas monogámicas. Entonces fíjense cómo las afirmaciones de Fukuyama y de Douglas North y de Gregory Clark y de muchos biólogos evolutivos, de que muchas de las instituciones, si bien es cierto, son consecuencia de la cultura, pero la cultura es la causa última, no la causa primera. Aquí, y ahora vámonos al derecho, más estrictamente el derecho. Aquí quiero citar a Nicholas Tay. Nicholas Tay es un biólogo impresionante, tiene un libro que se llama, esta teoría de la evolución oculta está en un librito de un biólogo que se llama Jared Diamond, que se llama ¿Por qué el sexo es divertido? Pero a pesar del nombre es un libro científico. Y esta cita que voy a hacer de Nicholas Tay la tomo del libro Una herencia incómoda, que la tengo en PDF y se las puedo facilitar en cualquier momento. Dice Nicholas Tay en relación a las instituciones sociales evolutivas: los componentes funcionales de una sociedad son sus instituciones. Cualquier forma de comportamiento sobre la que exista acuerdo social, desde una danza tribal hasta un parlamento, puede considerarse una institución. Las instituciones, dice Nicholas Tay, reflejan tanto la cultura como la historia, pero sus componentes básicos son los comportamientos humanos. Y miren qué interesante. Resigamos hacia atrás la historia de una institución y bajo gruesas capas de cultura, repito, bajo gruesas capas de cultura, descubriremos que está edificada sobre comportamientos instintivos humanos. Y aquí Nicholas Tay suelta una frase que a mí como abogado de verdad me dejó impactado, en shock. Fíjense en esto. El imperio de la ley no existiría si las personas no tuvieran tendencias innatas a seguir normas y a castigar a los que las violan. O sea, nada más y nada menos, y nada más. Nicholas Tay nos está diciendo que esa costumbre humana de dictar leyes, de crear normas, de seguirlas y de hacerlas cumplir, tienen como causa primera la genética humana. Es decir, si nuestros antepasados no hubieran tenido esta tendencia, el hombre moderno, o sea, nosotros, a nuestras mentes, le hubiese sido imposible abstraer un concepto tan complejo como el de, y tan abstracto, como el concepto de imperio de la ley o Estado de derecho. Pero ¿por qué evolucionamos para dictar normas, hacerlas cumplir y castigar a quienes las incumplen? Fíjense una cosa, los animalitos sociales que existen en el planeta Tierra es una rareza evolutiva, son muy pocos. Y de los animales sociales, eusociales, que es una expresión que significa ultrasociales, en la cúspide de eso, estamos los humanos. Pero primeramente están las hormigas, las abejas, las avispas, las termitas. ¿Por qué a estos animalitos les va tan bien vivir en sociedad? ¿Por qué funcionan tan bien? Por una razón muy sencilla, porque están unidos por el parentesco. Todas las hormigas de un hormiguero, las abejas de una colmena y las termitas son literalmente hermanas y comparten el 80% de la carga genética, o sea, casi son clones. Pero entre los humanos no todos somos parientes. De hecho, Antonio, tú sabes muy bien que cuando una sociedad de cazadores-recolectores llegaba a un grupo de 150 individuos, superaba ese grupo a ser insostenible y se iban segregando en nuevos grupos de cazadores-recolectores. Con la aparición de la agricultura, donde pudimos empezar a tener excedentes alimenticios, la población creció y ya los humanos, para poder mantener la cohesión del grupo, necesitábamos algo distinto al parentesco. Y eso precisamente, entre otras cosas, fueron las normas, que pueden ser normas jurídicas, normas morales o normas religiosas. Lo importante es que mantenían al grupo unido. Y si esas normas, además, al cumplirlas, nos llevaban a estar mejor, a sobrevivir y a no morir,
por selección natural, la gente que tendría a cumplir esas normas sobrevivía y la gente que no tendría a cumplirlas no sobrevivía. Esos genes no pasaban. Pasaban los genes de las personas que tenían tendencia a cumplir las normas. Y fíjense algo, la data que ha surgido de experimentos con niños pequeños, estoy hablando de niños de 2 o 3 años, que todavía no entienden cómo funciona el sistema, o sea, que no han tenido sus padres, no han tenido el tiempo de moldearlos a través de la cultura, porque estamos hablando de niños pequeños, se ha descubierto que tienen una tendencia innata a crear normas, a cumplirlas y a castigar a los culpables. Por ejemplo, Antonio, Michael Tomasello hizo un experimento en niños de 2 o 3 años, donde Tomasello les explicaba un juego, les explicaba las reglas de ese juego, y después ponía un títere a hacer el juego, pero violando las normas. Y de inmediato saltaban los niños de 2 o 3 años reclamándole al títere y explicándole cómo se debía jugar. Pero antes de Michael Tomasello, el gran docente Jean Piaget, también en niños de 2 o 3 años, hizo algunos experimentos donde los ponía a jugar, o sea, que ellos inventaran el juego que quisieran, y espontáneamente estos niños, antes de jugar, se ponían de acuerdo sobre ciertas normas de cómo debía jugarse, etcétera, etcétera. Es decir, la tendencia a dictar normas, a imponerlas y a castigar a quienes las violan es una tendencia innata. De hecho, la conducta social de crear normas lleva aparejada 2 otros comportamientos sociales. Uno, como ya lo dije, castigamos a quien incumple la norma. Y la otra, que al estar en un grupo unido por normas, nos esforzamos en crearnos una reputación de cumplidor, de buen cumplidor de esas normas. Y es por eso precisamente que ese tipo de conductas facilitaron la vida en sociedad, porque también, igual que la ovulación enmascarada, tendieron a hacernos seres más pacíficos. A grosso modo, ¿no? Otra idea, bueno, yo creo que esto con respecto a el derecho como una institución social y evolutiva, pero también en la definición que les comenté al principio, yo afirmo que el derecho es una institución praxeológica. Y fíjense en esto, en la Facultad de Derecho se nos enseña el derecho desde una pirámide, donde en la cúspide está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, bueno, en algunos modelos están los tratados internacionales al lado de la Constitución por encima, pero anyway, las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes generales, las ordenanzas, los reglamentos, los actos administrativos de efectos generales, particulares, etcétera, etcétera. Y esta idea geométrica del derecho lleva a su vez íncita 2 ideas más. Una, que el Estado produce el derecho de manera monopólica, y 2, que el derecho es un sistema lógico. Con relación a lo primero, es verdad que actualmente, incluso en países del civil law, el Estado detenta el monopolio de la creación del derecho o de sistemas normativos. Cuando examinamos la realidad, vemos que no. Por ejemplo, en una ciudad, Quito, en Río de Janeiro, Caracas, en las familias que viven en esas ciudades, hay normas que regulan la vida en el hogar, incluso que se imponen a los hijos menores de edad. Y les puedo asegurar que todas estas familias generan normas de comportamiento en una cantidad muy superior a la de cualquier código civil. Y recordemos una cosa, que uno de los elementos que caracteriza al derecho es que se puede hacer cumplir con la coerción. Y estas normas familiares, de cierta manera, si lo vemos bien, se hacen cumplir a través de mecanismos de coerción. Cuando, por ejemplo, un hijo llega tarde o desobedece una orden o una norma de la casa, bueno, es sancionado, se le quita el celular, se le impide una salida, o en el caso mío, que cuando era niño no existían los celulares y acudían a la siempre sabia, la senadora Correa. Pero hay una especie de sanción. Yo creo que a ti, Antonio, esta idea te hace un poco de ruido, pero pudiéramos decir que estas normas familiares, pudiéramos decir, sin duda, que un sistema normativo quizás sea un sistema jurígeno, es decir, externo al sistema jurídico que emana el Estado, pero es un sistema normativo. Las normas morales. La violación de normas morales también apareja sanciones y castigos. Yo recuerdo que Ronald Coase comentaba que durante 400 años los faros en Inglaterra eran privados
¿Y cómo se mantenían? A través de los aportes voluntarios de los dueños de barcazas, de los dueños de barcos. Y si algún dueño de barco no pagaba esa cuota para tirársela de freerider, de vivo, simplemente cuando llegaba a la taberna o al pub, el resto le daba la espalda. Es decir, era sancionado con una especie de ostracismo social. Pero donde vemos más también la producción de sistemas normativos es precisamente en la economía informal. ¿Por qué existe la economía informal? La economía informal existe porque la ley que sanciona el Estado es sumamente costosa. Es decir, cumplir la ley estatal produce más costos que beneficios. Y es por eso que esa es la principal causa de la informalidad. ¿Y ustedes creen que esas personas que hacen vida en la economía informal, al margen del sistema legal, no tienen que a través de la costumbre de acuerdos voluntarios implementar un sistema normativo que regule de alguna manera las relaciones entre ellos? Claro que sí. Y fíjense, Martin Krause cita los estudios de una antropóloga argentina que descubrió que en los barrios argentinos no solamente hay tribunales informales en esos barrios, sino que existe todo un sistema normativo que regula los derechos de propiedad paralelo al del Código Civil argentino. Un sociólogo portugués, Buenaventura de Souza, consiguió el mismo fenómeno en las favelas de Brasil. Enrique Gersi consiguió el mismo fenómeno en los barrios de Lima. Les recomiendo ese libro, El Otro Sendero, que es donde narra todos estos hallazgos. Y Rogelio Pérez Perdomo, un sociólogo, especialista en sociología jurídica, en el año 79 escribió un libro que se llama Los Derechos en los barrios de Caracas, donde parece encontrar el mismo fenómeno. Y todos esos sistemas produciéndose de manera simultánea y de manera paralela al derecho que emana del Estado. Fíjense en esto. Hay un barrio en la ciudad de Caracas que se llama Petare, que es el barrio más grande de Latinoamérica. Si vamos al derecho tradicional, ¿cuáles son las maneras originarias de adquirir la propiedad? La usucapión, la accesión, no sé si la res nulla, porque no recuerdo bien si la res nulla se aplica o sea, las que no son de nadie, las cosas que no son de nadie se aplica a bienes muebles, no sé si, pero esas son las maneras originarias que establece el Código Civil de adquirir la propiedad. Pues bien, en Venezuela, en Petare, el modo originario de adquirir la propiedad fueron las invasiones. Invasiones de terrenos por lo general públicos, que son terrenos sin desarrollar, yermo. Y ustedes creen, y ese barrio se empezó a formar hace 70 años. ¿Y ustedes creen que está viviendo todavía las mismas personas de hace 70 años su descendiente? Que esas personas que construyen esas casitas humildes que en Venezuela llamamos ranchos, no las negocian, no las venden. El problema es que nunca en un registro hemos visto una venta de un rancho en el barrio de Petare, pero indudablemente se producen operaciones de compraventa a través de sistemas normativos que la misma gente de los barrios se ha dado. Entonces, esa idea de que el Estado... Miren, cuando ustedes están... yo no sé en Venezuela, de cada 10 venezolanos, ¿cuántos están en la economía informal? Pero pongamos un número, 8 venezolanos, 7 venezolanos. Eso convierte al sistema jurídico venezolano. Ya no es un sistema de civil law, un sistema de common law. Esa gente se regula por normas que ellas mismas han creado a través de la costumbre de arreglo voluntario. Entonces, eso que el Estado crea de manera monopólica el derecho es mentira. Lo otro que emana de esta pirámide. El derecho es un sistema lógico, porque en las facultades de derecho se nos enseña que el derecho es un sistema lógico que se rige por los principios de la lógica, el de la no contradicción, es decir, A no puede ser y su negación no A no puede ser al mismo tiempo y en el mismo sentido verdadero. Y también que el derecho se rige por el principio de inferencia, según el cual de premisas, de hipótesis, podemos obtener conclusiones que son verdaderas o falsas. Llevadas esto al mundo del derecho, si el derecho es un sistema lógico, entonces se rige por el sistema de no contradicción. Eso implica que no pueden haber normas contradictorias dentro del sistema, y si las llega a haber, hay que eliminar una a través de principios tales como ley posterior deroga a ley anterior, o ley especial deroga a ley general. Y en cuanto al principio de inferencia, eso significa que si el derecho se rige un producto
de la lógica, un sistema lógico, eso significa que de normas jurídicas podemos inferir la existencia de otras normas o reglas jurídicas. Y aquí, y esto se aplica tanto en el positivismo inductivo de Jeremy Bentham como en el positivismo deductivo de Kelsen. Y con Kelsen hay que hacer un matiz. Fíjense que Kelsen decía que el derecho era producto de la razón humana en la teoría pura del derecho. Pero 40 años después, en un libro que se publica póstumo después de la muerte de Kelsen, que se llama La Teoría General de las Normas Jurídicas, Kelsen acepta expresamente que estaba equivocado, que el derecho no es producto de la razón humana, sino que el derecho es producto de la voluntad humana, en concreto de la voluntad de los políticos, de los gobernantes. Pero en definitiva, en las facultades del derecho se nos enseña que el derecho, que la ciencia que nos ocupa, con lo cual nos ganamos la vida, es un sistema lógico. Y aquí yo me pregunto, si la lógica existe para considerar con respecto a determinada conducta, si es verdadera o falsa, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿el derecho, el contenido del derecho es verdadero o falso? ¿La propiedad privada es verdadera o falsa? ¿La posesión es verdadera o falsa? ¿La letra de cambio, el matrimonio, la hipoteca, el arrendamiento, son verdaderos? ¿Son falsos? Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que no. O sea, es decir, ni el contenido del derecho ni es producto de la lógica humana, ni es producto de la voluntad política deliberada de un gobernante. O sea, es decir, si la propiedad privada, por ejemplo, o el dinero, o la familia, o la letra de cambio fueran producto de la lógica y de la razón o de la voluntad política, ¿por qué entonces no recordamos los nombres de los doctrinarios jurídicos o de los gobernantes que inventaron estas instituciones? No las recordamos porque el derecho se forma de manera praxeológica. El derecho no es diseñado, el derecho no es planificado, el derecho no puede emanar de la razón humana. El derecho emana de la praxeología, de la praxis, de la cooperación de las personas, quienes de manera inadvertida y con conductas reiteradas y aceptadas generalmente, que con el tiempo pasan a ser normas, posteriormente eso pasa a ser el contenido del derecho. Y es por eso, mis estimados compañeros, que es por lo que afirmo que el derecho no es un sistema lógico. Ya para terminar, para no quitarles más tiempo, en la definición que les leí al principio habían otras cositas por ahí, ¿no? Yo afirmaba que el derecho es un sistema de transmisión de conocimiento a través de reglas de experiencia. O sea, confirmo un poco lo que le venía diciendo, no es un sistema lógico, es un sistema, el derecho es conocimiento práctico acumulado, son reglas de experiencia, y si lo vemos así, el derecho transmite conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Bueno, de cómo nuestros ancestros resolvieron problemas en el pasado de manera efectiva y de surgir en este presente en el que estamos hoy problemas parecidos. Bueno, ya tenemos un conocimiento práctico, una guía, un índice que nos puede ayudar a resolver los problemas de hoy. Por eso es que el derecho es un sistema de transmisión de conocimiento. El derecho también, como afirmé, se debe hacer cumplir mediante el uso legítimo de la coacción. Aquí debemos decir que lo que legitimó en su momento darle al Estado el monopolio de la fuerza, de la violencia y de la coacción, es que la usara siempre de manera defensiva para defender a sus ciudadanos de enemigos internos o enemigos externos, a través del servicio de policía y de los ejércitos, para hacer cumplir los contratos, y también se le dio la violencia, la coacción, el uso legítimo de la violencia al Estado para impedir que hiciéramos daños a terceros y de hacerlos de ser castigados. Sin embargo, que vemos hoy con la legislación, y en especial con el derecho administrativo sancionador, que se usa este derecho no para tipificar conductas que pueden ser consideradas delictivas por implicar un daño a terceros, sino que se usa este derecho para darle a los ciudadanos mandatos y órdenes positivas, tales como a qué precio arrendar tu inmueble, qué salario pagar,
qué puedes importar y qué no, y cosas como esas. Y si tú no cumples con esos mandatos, el Estado puede ejercer violencia contra sus ciudadanos para que lo cumplan. No se me ocurre un uso más vil para el derecho que eso. Miren, esto es tan horrendo que en Venezuela en algún momento, no sé si todavía, Andrea, eso está vigente, se llegó a considerar que comprar dólares, o sea, con los bolívares que tú ganabas con el producto de tu trabajo, comprar dólares es un delito. Y tenía una pena, solamente un año menos a la pena que se le imponía a las personas por el delito de violación. Entonces, por eso es que el derecho debe también de una u otra manera establecer de manera expresa cuál es el uso legítimo por parte del Estado del monopolio de la violencia. Y por último, también dije que todas estas cosas hacen que el derecho facilite los procesos de cooperación humana. De hecho, los facilita. El derecho nos permite resolver nuestros problemas sin matarnos. El derecho, como dije antes, nos permite relacionarnos a través de negocios, a través de los contratos con personas que ni siquiera conocemos. Y es por eso que el derecho es un bien de capital en términos económicos, porque no tanto porque nos da estabilidad en estas relaciones, sino porque el derecho genera, el buen derecho, previsibilidad, es decir, que las personas a través de normas generales, permanentes y sobre todo perdurables, sepan de antemano cuáles son las consecuencias de sus actos. Esto ayuda a ahorrar tiempo e, insisto, ayuda también, y que es una de las funciones que debería tener el buen derecho, a disminuir los costos de transacción. En conclusión, lo que nos enseñan en las escuelas del derecho no es ciencia. No nos enseñan derecho, simplemente nos enseñan legislación. Considero que ni en el derecho ni en la filosofía del derecho podremos encontrar una respuesta ajustada a lo que es precisamente el derecho. Debemos de manera consciente salir de nuestra área de confort, que son las ciencias jurídicas, e ir a otras áreas del conocimiento, como la biología y psicología evolutiva, psicología moral, escuela austríaca de economía, public choice, economía experimental, teoría de juegos, antropología, teoría de física de los sistemas complejos, individualismo metodológico, que es lo que yo he usado para tratar de construir la definición de derecho que hoy he venido a compartir hoy con ustedes. Y termino mi exposición citando al infaltable Taleb con esta frase, con este pensamiento. El conocimiento que obtenemos jugando a través del ensayo y error, la experiencia y la acción del tiempo, en otras palabras, mediante el contacto con la tierra y con la realidad, es inmensamente superior al obtenido a través del razonamiento. Algo que las instituciones interesadas, entre las cuales están las facultades de Derecho y las universidades, se han esforzado en ocultarnos. Al final, las escuelas de Derecho terminan convirtiendo a los abogados en enemigos de la realidad. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Oye, gracias, Ricardo. Muy contento de escucharte, de que hiciste tremendo resumen ahí y un buen planteamiento. Mire, me imagino que deben tener preguntas. Cualquier pregunta que tengan. Por favor, preguntas cuya respuesta me sepa, pero no me hagan preguntas complicadas. Yo tendría como algunos comentarios que incorporar de ahí, más de comentarios que de preguntas. Pero no sé si alguien más quiere hablar primero. Antonio, quiero empezar yo, antes de que, por supuesto, hagan las preguntas. ¿Se puede? Obvio. Gracias por la oportunidad de estar en la noche de hoy. Gracias, Ricardo, porque me pareció interesante, la verdad, como hemos compartido antes. La mayor parte de tus planteamientos, la verdad, también los suscribo porque manejamos más o menos los mismos autores. Yo no estoy todavía no tengo las lecturas que, por ejemplo, pueden tener tú y Antonio en materia de psicología evolutiva. Reconozco los aportes desde esa área y he empezado, pero no sé si adentrarme tanto como están ustedes,
por lo de la huella genética, etcétera, etcétera, la verdad no es algo con lo que me siento todavía cómoda. No sé que hay el consejo que diste, salir de la zona de confort. En particular, pienso que ustedes están bien en eso, yo estoy bien por otro lado, si lo quieres ver de otro modo, ¿no? Pero quería hacer algunos comentarios y tú me dices si voy en lo correcto. Me tuve que salir por una cosa de trabajo porque, bueno, con este teletrabajo no hay horario, pero en los momentos en que estuve presente, me llamó la atención, por ejemplo, cuando haces la crítica a las escuelas de derecho, como nos están enseñando el derecho, que efectivamente nos hacen una visión reduccionista del derecho igual a legislación y nos enseñan como única escuela o hacen énfasis en la escuela de interpretación de la voluntad del legislador o tratar de adivinar la voluntad del legislador. Yo te agregaría, y siendo tú estudiante, fuiste estudiante de Corina y de, no sé si de Eduardo Piacenza, te diría que en ese punto las escuelas de derecho nos las ponen un poco más difíciles, porque ya incluso este concepto que tiene acento en lo estatal del derecho, es más difícil de detectar, si lo quieres ver de algún modo, cuando nos enseñan las distintas escuelas de interpretación, por ejemplo con Tarelo, que nos hablan de las distintas escuelas de interpretación, que incluso te agregan también análisis económico del derecho, pero por supuesto un análisis económico del derecho un poco parcializado. Por lo que te quiero significar es que la crítica a las escuelas de derecho tiene que ir, ya va mucho más allá, nos están incorporando otras escuelas de interpretación en el que ya no solamente es la voluntad del legislador, es mucho más allá. Con lo cual, pues tenemos que ser mucho más agudos porque ya la época en la que te enseñaban, por ejemplo, hay áreas como derecho procesal civil, que evidentemente es más exegética la interpretación o la enseñanza. Ricardo Enríquez, y eso me olvidó el nombre incluso, Regel Romber, Ricardo Enríquez, te enseña, era un análisis literal de cada uno de los artículos. Esa enseñanza decimonónica ya pasó, o sea, ya han evolucionado, si lo quieres ver de algún modo, y utilizan autores como, no sé, Dworkin o Rawls en todo esto. O sea, en pregrado, Andrea. ¿Ah? En pregrado. En pregrado, o sea, sí, claro. Te lo digo porque hasta hace poco yo di clases en el pregrado, ¿no? Lo que te quiero significar es que la crítica va a tener que ser mucho más profunda, hay que ir más allá, porque incluso... Bueno, yo tengo un programa listo para criticar, por ejemplo, la teoría de la ponderación de Robert Alexis, y no, muy agradecido, Andrea, yo más bien lo cojo o lo tomo como a beneficio de inventario lo que estás diciendo, porque indudablemente, a pesar de que yo fui profesor universitario por muchos años, tengo un tiempo ya alejado de la docencia, y tú en los últimos años te has mantenido en ella, y por supuesto me estás dando información de primera mano, que algún día de repente conversamos y tú más o menos me explicas. Claro. Y bueno, mira, bienvenida sean tus observaciones, de verdad, muy agradecido. No, lo que te quería decir es que es más difícil o sea, yo veo que hay como dos grandes concepciones del derecho, ¿no? El derecho como legislación y el derecho como orden espontáneo, y todos los adjetivos que tú hablaste en la noche de hoy, que es así. La forma de derecho como legislación, esa identificación, ya es mucho más difícil de detectarlo, porque ya no solamente se limitan a una o dos escuelas de interpretación nada más, sino van mucho más allá y que incluyen análisis económico del derecho, pero un análisis económico del derecho. Pero te pregunto, ¿esos modelos están dentro del positivismo jurídico? No necesariamente se insertan dentro del positivismo jurídico. No necesariamente se insertan dentro del positivismo jurídico. De hecho, tú ves a Manuel Atienza y Manuel Atienza no se inserta dentro del positivismo jurídico. Están las famosas formas de aproximarse al derecho como argumentación, formal, material, pragmático-dialéctica, y tú ves cómo a través de la material te incorporan distintas áreas y distintas disciplinas. O sea, yo no lo reduciría a positivismo jurídico nada más. Pero te pregunto, el derecho, según lo que tú me estás explicando, entonces se sigue enseñando de una manera como más bien prescriptiva y no descriptiva.
Claro, eso sigue. O sea, lo que te quiero significar es que la forma de enseñar la concepción del derecho, el derecho como legislación, sigue. Lo que te estoy diciendo es que es más difícil de detectarlo porque ya no se limita a la típica escuela de detectar o adivinar la voluntad del legislador. Va mucho más allá de eso. Lo que te quiero significar es que emplean la famosa clasificación de Tarelo y mucho más que Tarelo, emplean a Lexi, emplean a Perelman, emplean a todas estas grandes escuelas de la argumentación jurídica para incorporar nuevos elementos y no es tan fácil detectarlo si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Entonces, es eso, es solamente ahondar un poco. Pero no, totalmente de acuerdo, pero al final, si tú examinas estas escuelas, puedes conseguir en muchas de ellas un común denominador que conciben al derecho como producto de la razón humana, como un derecho diseñado, planificado. Bueno, no necesariamente, bueno, podemos avanzar en eso, yo para porque mira, porque por ejemplo, Andrea, y eso es precisamente el derecho administrativo. Fíjense, yo les pregunto, ¿ustedes conocen en alguna universidad en Venezuela que actualmente esté haciendo un posgrado en Derecho Civil Sustantivo? Yo no lo conozco. No, porque además las universidades están destruidas. No menciones el caso de Venezuela. Venezuela es una patología. O sea, no tenemos posgrado en la central. Si lo quieres ver de algún modo, no tenemos posgrado en la central. Pero lo que te quiero significar es ese primer punto, un tema para tomarlo en cuenta. Algo que me llamó la atención, eso se puede discutir un poco más, es el tema de las instituciones, o sí, las instituciones sociales que están vinculadas con evolución, la huella genética. Yo lo veo muy bien en instituciones como propiedad, dinero, mercado, no tanto con el matrimonio, la verdad, pero exacto, el matrimonio sí es una consecuencia de la familia que sí tiene causas genéticas, es producto de la cultura. Exactamente, o sea, por eso, es así. Claro, podemos hacer el ensayo, este ejercicio que tú hiciste de verlo en algunas instituciones, la huella genética me parece genial, de hecho, me pareció interesante que lo hicieras. Me llamó mucho la atención porque es algo que te van a refutar dentro del foro, porque siempre o sea, tengo el libro al frente incluso. Cuando hablabas que la cooperación entre insectos es mucho más sencilla porque comparten incluso parentesco. Información genética. ¿Ah? Por el parentesco, sí. El parentesco, exactamente. Bueno, entre los humanos el tema del parentesco no aplica, así que crean sus propias normas, ¿no? De hecho, y no aplicaría, e incluso alguien como, por ejemplo, Herrera Luque te diría, es que de hecho la genética obró en contra de nosotros, con los famosos Los Amos del Valle. No, de los viajeros de India, y es un libro, no sé si lo has leído, de Herrera Luque. Sí, claro, por ejemplo, es que de hecho la tesis de Herrera Luque es, como compartes el parentesco, tenemos los famosos Los Amos del Valle también, es una de las tantas, dentro de las tantas tesis para esa élite que él critica, ¿no? Entonces, él más bien habla del parentesco como tabú, o digamos como obstáculo para la evolución en el caso humano, si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Otro tema que me llamó la atención, este último, y ya termino para que la gente te caiga preguntas, es que el derecho es una institución que permite, o sea, transmisión de conocimiento, además facilita los procesos de cooperación humana, totalmente cierto, porque surge cuando hay un reclamo. Yo lo veo más desde el punto de vista cuando hay un reclamo. Exactamente. Me llamó la atención que lo dijeras como bien general, porque te crea certeza o previsibilidad, fue la palabra, previsibilidad. Sí, eso es tomado. Claro, yo no sé si es posible venderlo como un bien general o como un instrumento de transmisión de la información como el precio. Un bien de capital. Ok. Yo no sé si lo puedes equiparar como el precio, porque al fin y al cabo nosotros vivimos en incertidumbre, siempre vamos a vivir en incertidumbre. Algo como el precio, que es un instrumento de transmisión sucinta de la información, es el instrumento que te acerca un poco más a tener el conocimiento, pero incluso no lo vas a tener porque el conocimiento está en constante formación, las preferencias personales también,
lo que te puedes acercar para tomar esa decisión racional, ese cálculo económico, lo más cercano o lo más idóneo posible, lo más eficaz posible. El derecho yo no lo compararía tanto como el precio, porque me pareció en esta última parte, cuando describiste el derecho, pareciera compartir las características del precio por la Escuela Austríaca de Economía, y yo no lo veo tan así, por las características de incertidumbre. No tanto por el precio, más bien, y esta es una idea que yo tomo de James Buchanan, que es el que considera que el derecho es una especie de bien de capital. Porque ¿cuáles son los bienes de capital? Los bienes que el empresario reinvierte en su empresa para ser más productivo, etcétera, etcétera. Y si lo ves así, el derecho bien entendido, el derecho que surge de manera evolutiva, precisamente viene a ser un bien de capital porque nos da certeza por supuesto, estamos rodeados de la realidad por un mar de incertidumbre, pero nos da certezas de las consecuencias de aquellos actos que han sido de una u otra manera regulados en la ley. No va tanto por compararlo como un precio, ¿no? Sino como un bien que bien entendido, bien diseñado, nos permite ahorrar tiempo, nos permite ser más productivos, permite incrementar y acrecentar la confianza en el comercio. En ese sentido me refería. Claro, entonces el acento es en eso y no en la previsibilidad. Bueno, según Buchanan, pasa parte de eso, pero de todas maneras, bueno, estoy fascinado con tus comentarios, Andrea. Claro, no, aquí te está hablando la austríaca, sabes que entre la Public Choice y la escuela austríaca hay sostensiones, evidentemente, entonces por eso es mi acento. Ahora, lo que sí me gustaría un día que tengamos tiempo los dos para conservar es sobre esa visión que tú me estás explicando, que está esperando actualmente en las escuelas de derecho, donde parece que el positivismo queda un poco difuminado. Ya, eso me gustaría después hablarlo contigo. Perfecto. Muy agradecido, Andrea. No, gracias a ti por esta charla, de verdad. Otro comentario. Mira, una cosa que te quería comentar yo entonces rapidito que noté aquí por acá, para que no se me olvidaran. Tú te referías a que la legislación arranca ya básicamente con la Revolución Francesa y bueno, sí, allí pudiera haber precedentes más antiguos, pero pudieran de repente haber precedentes más antiguos. Pero de lo que no hay ninguna duda es que también allí arrancó la administración. Claro. La administración pública aparece allí. Está relacionada a el derecho entendido como legislación, que por lo demás tenía por fines, bueno, le hace la Constitución Francesa del 93. Era como una especie de proto-estado social. Y ahí es que aparece la administración pública. De hecho, la administración pública como tal no existía en Inglaterra, no existía. Ahí es que aparece. Bueno, lo que yo traté un poco también de resaltar, Antonio, y esto no es una teoría, es un hecho histórico, que los seres humanos, la manera en que producimos el derecho por miles de años, fue precisamente a través donde la va a tener un mayor papel porque el tamaño de nuestro cerebro aumentó. Fue a través de la costumbre. O sea, eso es un poco la idea. Y esta idea moderna de la legislación es algo que es recientemente nuevo entre nosotros. Sí, el Estado contra el derecho, podría decirse. Bueno, no sé, si tiene algún otro comentario. Yo había notado ahí también lo del proyecto Biosfera. ¿Te acuerdas del proyecto Biosfera? Que se busca la forma de conocer y de establecer en un sistema cerrado un hábitat que funcione, que mantenga el equilibrio. Pero eso es imposible. No, es imposible. Es imposible. Invirtieron 250 millones, hicieron toda su
su La construcción entropía, y con la el entropía te va a tiempo comer. terminó saliendo pura paja, sí. Que por cierto, porque la entropía te va a comer, va a terminar, que por cierto la entropía es la segunda ley de la termodinámica. O sea, básicamente la naturaleza quiere matarnos. La entropía en términos coloquiales es que el universo va de un estado actual de mayor orden hacia mayor desorden. Y precisamente los sistemas cerrados siempre sucumben a la entropía. La entropía llega un momento que es el reposo absoluto. Y el reposo absoluto en los seres vivos es la muerte. Entonces, estas instituciones sociales, lo que pasa es que no quería meterme en esas honduras, también sirven, Antonio, y tú lo sabes muy bien, para contener esa fuerza de la naturaleza que es la entropía. A través, y precisamente son los sistemas abiertos que permiten y facilitan la obtención de información y de energía, con la cual podemos contener esa entropía que nos quiere liquidar. Y es por eso que en las sociedades abiertas, cuando hablo de sociedades abiertas, son sociedades que aplican en la medida de lo posible los ideales liberales y capitalistas, que donde hay una mayor división del trabajo, mayor conocimiento, mayor información, mejor uso de la energía. Son sociedades evolutivamente más estables con respecto a otras sociedades que han adquirido sistemas de organización social cerrados, como es el socialismo y el comunismo. Y es por eso que esas sociedades siempre terminan mal. Es que es una ley hasta natural. Eso se explica en parte por la entropía, que es irreversible. En algún momento la entropía nos ganará. Pero bueno, un poco. Sin duda. Bueno, no sé, ¿algún comentario, Alicia? Débora. Y tengo, bueno, primero Débora, tu cariño, tú primero. Anda, tú primero. Oh, gracias. Para que te conozca Ricardo, anda. Muy buena charla, muchas gracias. Para mí es un honor escucharlo. Me pareció muy interesante cuando dice que en la economía informal tenemos siempre el sistema de common law. Eso me hizo pensar porque es una novedad para mí pensar en la economía informal como un sistema de common law. Y también en las otras situaciones, una de las situaciones de Siste, que es la obra del profesor portugués, profesor Boaventura, que hice acá en Brasil, en una favela. Y es verdad, tenemos muchos derechos que no son derechos que vienen del Estado, pero son legislados. Viene de la legislación, pero no de una legislación del Estado. Esto para mí es muy interesante porque mi pesquisa de mi doctoramiento es acerca de la sociedad de la información. No tenemos muchas leyes sobre lo que ocurre en Internet. En especial cuando se habla de dark web o deep web. Entonces lo que tenemos es un nuevo derecho que es un common law. Pero lo que me preocupa es cómo va a ocurrir este derecho. Si el derecho viene de la voluntad de las personas. Sí. Lo que la humanidad está haciendo con el medio ambiente virtual me preocupa mucho. Si esto viene a ser el derecho, lo que vamos a tener a partir de lo que me has dicho me interesa mucho lo de que si el derecho está en la voluntad de las partes. Mira, yo creo que sí. Fíjense una cosa, y incluso ya en Planiol y Ripper podemos conseguir afirmaciones de ese tipo. Andrea, como buena austríaca, Antonio también, saben que estas instituciones sociales, por ejemplo, el Estado de Derecho, la propiedad privada, el dinero, bueno, no, el dinero sí, la propiedad privada, los derechos, ontológicamente no existen, es decir, no están hechos de materia. O sea, ¿qué termina siendo la separación de poderes? La separación como institución social termina siendo el
el convencimiento, o sea, la internalización que tenemos las personas de que eso que existe, que se llama separación de poderes y que evita que el poder se concentre en pocas manos, se cumpla. Es decir, al final, todas las instituciones sociales solamente existen en nuestra mente y en las conductas que asumimos siguiendo esas instituciones. Por ejemplo, ¿por qué puede haber algo que se llama la propiedad privada? La propiedad privada es, o sea, yo reconozco los frutos de tu trabajo a condición de que tú reconozcas los míos. Cuando yo y casi todos los miembros de una sociedad dejen de reconocer que los demás son o dejen de creer en la propiedad privada, ese derecho se acaba. O sea, con lo cual lo que quiero expresar en palabras más sencillas es que, como tú muy bien dijiste, el derecho solo existe en la voluntad de las personas en cumplir lo que ellos consideran que es derecho a través de un sistema de costos y beneficios. Si la ley oficial del Estado es cumplirla me da más beneficios que costos, bueno, la cumplo. Y si no, y si es al revés, si me da más costos que beneficios, la debo de cumplir. ¿Es que acaso eso es lo que es la corrupción, por ejemplo? Es el precio que pagamos para no cumplir una ley costosa. Perfecto. Muchas gracias, profesora Alicia. Gracias. Alicia. Sí, yo tengo varias preguntas porque de verdad no sé cómo resolverlo. Fíjate, a nosotros se nos sumó un problema adicional, porque claro, nosotros estamos hablando de lo nacional y bajamos a lo regional y luego bajamos a lo local, ¿ok? Y todos tenemos esa misma geometría, como muy bien lo abordabas. Pero tenemos algo que es supranacional, ¿ok? Que pasa no solamente por organizaciones, organizaciones que por voluntad de todos pues, están allí y resulta ser que quien nos representa son los estados, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo resuelvo? O sea, ¿cómo podría yo resolverlo? ¿Por qué? Porque yo puedo entender el tema costumbre. De hecho, me gustaría mucho, Ricardo, que compartieras el trabajo de Gregory Clark, no sé si yo lo tengo en PDF. Por favor, y el de Nicolás Tay, lo anoté. Lo tengo en PDF. Buenísimo, porque de verdad me gustaría darle un poco de sabor a esto que te estoy preguntando, porque yo puedo entender que tenemos que dejar que la sociedad, que la costumbre, que el legislador no siga interviniendo, pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer esos cambios de paradigma cuando ya no tenemos sino, imagínate, la ONU, la OEA, que han admitido la participación ciudadana por la misma presión de las sociedades, ¿ok? Porque entienden que también tienen que ser escuchadas en esas sedes. Entonces me gustaría saber cómo lo resolverírías. O sea, ¿Cómo lograríamos ese cambio de paradigma? Exacto, sí, por favor. Bueno, mira, sinceramente, no lo sé. En primer lugar, bueno, lograr eso es muy difícil, ¿no? Okay. Es muy difícil porque prácticamente para poder cambiar eso tendrías que cambiar la naturaleza y la manera de pensar de los políticos, ¿no? Los políticos buscando sus propios intereses siempre van a querer tener más poder, más poder, más poder. Yo lo que diría es que por lo que tenemos que luchar es por darle pequeños pellizquitos al Estado. O sea, hacer cambios, incluso Enrique Gersi tiene una exposición, una ponencia muy buena sobre esto. Estos cambios tenemos que hacerlos de manera marginal. Es utópico plantearnos cambios, sobre todo en esto, de manera total y absoluta de un solo golpe. Por ejemplo, Antonio tiene una cruzada con el tema del monopolio de la educación estatal, donde está planteando un sistema que, si bien es cierto, nunca será mejor que una educación totalmente liberalizada, pero mucho mejor a lo que hay ahorita. Y sería una victoria que por lo menos le quitemos al Estado la elaboración de los contenidos educativos y en vez de subsidiar la oferta, subsidiemos la demanda. Entonces yo creo que estos cambios, Alicia, debemos hacerlos desde la realidad, con los pies en la tierra, y creo que estos cambios
se hacen con pequeños pasos, pequeños pellizcos de quitarle cosas al Estado de manera muy marginal. Fíjate que lo que tú dices es tan cierto que a nivel de la CEPAL se acaba de, está a punto de entrar en vigencia un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, ¿ok? Y el Acuerdo de Escazú, ¿ok? Entre otras bondades, está reconociendo la participación de los ciudadanos y está además protegiendo a aquellas ONG o personas que están dedicadas a la defensa del medio ambiente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que todavía no se sabe si va a migrar a ser una corte internacional, porque es que ese es el tema. Los estados, y eso lo sabemos muchos de nosotros acá, precisamente por estas constituciones excesivamente largas, el tema de los derechos ambientales están escritos, pero resulta ser que hay más, hay malas, y bueno, nosotros tenemos un tema bien complicado al sur con el arco minero. Entonces, claro, yo digo que como yo pongo la costumbre, fíjate, al final estamos hablando que el último país que suscribió ese acuerdo fue México, y gracias a que México suscribiera el acuerdo es que estamos próximos en febrero del año que viene a tener un acuerdo más. ¿Ve? Entonces yo digo, bueno, que yo puedo hacer el pellizco, estoy tratando de hacerlo, ayer me dijeron que estaba loca. Yo digo, pero es que el ejercicio si no se hace, entonces nunca lo vamos a hacer, eso se llama el experimento. ¿Ve? Y yo creo, yo no soy austríaca porque no, todavía no he ido por ahí, me gusta más la biología y me gusta más la psicología. Y me está encantando la economía ecológica. Pero esas cosas ambientales que yo no sé si Andrea estará de acuerdo, al final terminan pareciéndose mucho a la pandemia, o sea, terminan siendo excusas que el Estado invoca para aumentar su poder y regular la economía sobre pretexto que hay que cuidar el ambiente. Y déjame decirte algo, en los países capitalistas hay menos contaminación que en los países socialistas incluso. Mira, una de las cuestiones más sorprendentes que ha hecho más por el medio ambiente fue algo que se inventó en capitalismo, que fue el pendrive y la tecnología digital. Ya necesitamos menos papel, ya casi no usamos papel. La Kodak casi quiebra, luego de ser líder en la fabricación bueno, claro, mundial. nos estamos matando a los árboles. De hecho, a partir de que inventamos la tecnología digital y el pendrive y todas estas cosas, ha habido una reforestación a nivel mundial de un 30% de lo que se había talado. Este dato lo pueden conseguir en un libro de Steve Pinker que se llama En defensa de la ilustración. Pero es que, por ejemplo, el caso que está mencionando, por ejemplo, claro, el caso del arco minero, eso se resuelve con derechos de propiedad. O sea, la famosa tesis de la tragedia de los comunes. Claro, o sea, el arco minero que es una declaratoria estatal. Exactamente. No, profe, no, pero sabes que ahí lo que está ocurriendo es un tema de nuestros ancestros, ¿sabes? ¿Por qué? Porque justamente el problema es socioambiental, como lo llaman. Pero ya va, que el tema que tocamos, el tema urbanístico, y me interesa. Y estuvimos hablando, de hecho, yo me escapé porque quería mostrarle a los compañeros una fotografía de lo que es Petare. Y de verdad que asusta Petare. Pero sí me gustaría, con este análisis del derecho de propiedad, porque lo otro que ha hecho el Estado, un poco para darle propiedad a estas invasiones, es precisamente legalizarla a través de una ley que se llama la ley de tenencias. Ok, entonces allí los órganos administrativos agarran y dicen, mira, ¿sabes qué? Tú tienes tu bienhechuría, preséntame tu documento y luego tú te conviertes en propietario a pesar de que estás montado en una invasión. Entonces, claro, ciertamente que puedo entender la costumbre, pero cuando vamos a trasladar esa propiedad, lo hablábamos ayer, el tema de las notarías y registros. ¿Ve? Entonces, al final, lo que yo digo que tenemos que hacer, digamos, dar un golpe certero justamente a lo que al final está distorsionando
el ejercicio del derecho de propiedad. ¿Por qué? Bueno, porque al final no podemos procurar sino, yo no sé, el orden. Espontáneo sí, quizás, pero tampoco así como decía el profesor. Pero, mira, pero fíjate, yo estoy de acuerdo con Andrea. Tú quieres resolver los problemas de contaminación ambiental, define derechos de propiedad, es la manera más efectiva. Tú quieres salvar animales en extinción, hazte propietario de ellos. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen y no están en peligro de extinción? Porque son propiedad de los productores. Miren, muchachos. Gracias, mi vida, muy amable. Escúchame, ya estamos casi en las 2 horas. Vamos a terminar la conversación, ¿les parece? Y lo dejamos para más Antonio, adelante. aquí yo estoy guapeando porque en Orlando hace 5 grados. Por eso que yo estoy así ahorita. Está bien. Bueno, anda para que te calientes entonces. Mira, Ricardo, gracias, pana. No, vale, un placer. Con nosotros. Seguramente nos volveremos a ver. Estás invitado para todas estas sesiones, todas estas clases, cuando tú quieras te metes. Tú no sabes cómo disfruté esto, Antonio, y de verdad es muy honrado. Bueno, las conozco, Alicia, Andrea, que se hayan tomado el tiempo. Y mira, Andrea, tenemos una conversación pendiente, ¿no? Para poder depurar estas ideas y darle con más dureza y más contundencia a la manera en que se nos enseña el derecho hoy por hoy. Bueno, profe. Bueno, profe. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.